Bienvenidos al primer episodio de Cambiar las balas por los votos, la segunda temporada de la historia no contada del proceso de paz. El acuerdo de paz con las FARC permite una paz superior, más difícil, pero superior a la que preveía la Constitución del 91. En este primer episodio nos acompaña una persona muy especial, el doctor Rodrigo Primi, que no necesita presentación, pero repaso su currículum como abogado, profesor, ex magistrado auxiliar y encargado de la Corte Constitucional. Fue director de Justicia y actualmente es investigador senior de esa entidad. Yo soy Juan Manuel Santos y esta es la historia no contada del proceso de paz. Cambiar las balas por los votos. Yo recuerdo hace muchos años, había un senador que tal vez era el más influyente en el Congreso de la República, que se llamaba, porque en paz descanse, Víctor Renán Barco. Y él decía: Rodrigo Primi es la mente jurídica más lúcida que tiene el país. Entonces... ya me empezó a caer bien Barco. Con esa mente lúcida, en materia jurídica y en otras materias, quería, Rodrigo, preguntarle primero que la Constitución del 91 pues está por cumplir 35 años. A su juicio, ¿cuál es el balance de esa Constitución? Yo creo que la Constitución de 1991 es un momento de apertura y de acuerdo democrático como pocas veces ha tenido Colombia. En ese momento, si recordamos los que vivimos esas épocas, Colombia vivía una de las peores crisis de su historia. Con el asesinato de 4 candidatos presidenciales en pocos años, atentados terroristas de narcotráfico, una guerrilla envalentonada, y era un momento especialmente duro en donde se sentía una sensación un poquito de no futuro. Y en ese momento yo creo que los colombianos y las colombianas tuvimos la sabiduría de buscar un acuerdo para salir de esa crisis, un acuerdo más orientado a pactar entre personas muy distintas, incluso enfrentadas a muerte anteriormente, pactar una ampliación democrática, pactar una renovación de las costumbres políticas, pactar una ampliación de los derechos y un fortalecimiento de la democracia. Yo siempre he planteado que uno de los símbolos de ese pacto que se logró fue la promulgación misma de la Constitución, hecha por 3 personajes muy distintos. Álvaro Gómez, que era como el representante de la rancia derecha tradicional del país, pero que llegaba ahí con una voluntad de apertura y de buscar eso que él llamaba el acuerdo sobre lo fundamental. Horacio Serpa, que era como el representante de la izquierda liberal, entonces muy distante ideológicamente de Gómez, y Antonio Navarro, exguerrillero desmovilizado, que había secuestrado, o que era el grupo que había secuestrado a Álvaro Gómez, y los 3 proclaman la Constitución. Entonces creo que esa idea de buscar un acuerdo que permitiera consolidar la paz, que permitiera profundizar la democracia, era enorme. Y yo creo que en muchas cosas se ha logrado y en otras hay tareas pendientes. Yo creo que se logró una cultura de derechos impresionante, una cultura de respeto al otro, al menos a nivel jurídico, un respeto a la diversidad, un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Creo que la gran paradoja de la Constitución del 91 fue que fue concebida como un acuerdo de paz. Esa idea de la Constitución como pacto de paz fue central en todo el proceso, pero sin embargo se vivió un momento de intensificación de la guerra en los años 90. Ahí lo quiero interrumpir porque precisamente
usted hace un par de años escribió un artículo donde dijo que la Constitución del 91 ha mantenido con la paz una relación compleja. ¿Por qué no nos explica por qué esa relación compleja con la paz cuando, como usted lo acaba de mencionar, la Constitución del 91 fue interpretada por muchos como un tratado de paz? Yo creo que la relación es compleja porque en el momento de adoptarse la Constitución se la entendió como un acuerdo de paz. Y era un buen entendimiento porque estaba ligado a procesos de paz, el proceso de paz con el M-19 que había fructificado, pero al mismo tiempo fue un momento en donde se desmovilizaron otras guerrillas durante el trámite de la constituyente, el EPL, el Quintín Lame, el PRT, y tenían delegados. Entonces era un acuerdo de paz de incorporación de antiguas fuerzas guerrilleras a la legalidad con una transformación democrática, y la idea de que era un pacto para lograr consolidar el trámite pacífico de los conflictos en la sociedad colombiana está en el corazón de la convocatoria a la constituyente. Fue ese argumento el que le permitió a la Corte Suprema decir aquí hay una expresión del poder constituyente a favor de la paz y por eso se puede convocar una asamblea constituyente por fuera de las formalidades estrictas de la Constitución del 86. Esa idea fue central, y en la Constitución encuentra unos elementos centrales de esa apuesta por la paz. De un lado, la consagración del derecho a la paz como un derecho de obligatorio cumplimiento, dice la Constitución. Eso no se encuentra en casi ninguna constitución del mundo. Y segundo, mecanismos para lograr la paz. Por ejemplo, se mantuvo la idea del delito político y de las amnistías. Y en las normas transitorias hay unas facultades enormes al gobierno para tramitar la paz con las guerrillas supérstites, que eran el ELN y las FARC, con la idea de que la energía que había generado el proceso constituyente permitiera negociación con estas guerrillas. La gran paradoja, y por eso la relación es compleja, es que después del fracaso de las negociaciones en Caracas y Tlaxcala, con la llamada coordinadora guerrillera, pues en la segunda mitad de los 90 es uno de los periodos más intensos de conflicto armado en Colombia. Si uno mira las cifras de victimización de la Comisión de la Verdad en relación con el conflicto armado, gran parte de las víctimas del conflicto armado son más o menos entre el 95 y el 2002-2003. Entonces se ve, digamos, que hay esa paradoja de una cuestión de la paz y una guerra que persiste y que se intensifica. Y hubo un hecho que usted se recordará, que fue que coincidió con la convocatoria de la constituyente el ataque a Casa Verde. Y eso fue interpretado por las FARC como una traición, precisamente porque había ciertas negociaciones previas y el hecho de que ellos no hayan participado en la constituyente, entonces se sintieron atacados. El 9 de diciembre de 1990, 7.000 efectivos se tomaron Casa Verde, en ese entonces un santuario de las FARC, cerca de la Uribe Meta. Fue un ataque sorpresa en donde las fuerzas especiales llegaron en buses. Casa Verde fue destruida y ante la prensa este operativo fue presentado como una victoria militar. Sí, yo recuerdo muy bien ese hecho, que fue el mismo día que votamos por los integrantes de la Asamblea Constituyente en diciembre del 90. No recuerdo la fecha exacta, fue el bombardeo a Casa Verde, fue exactamente el mismo día. Yo no sé cuál fue la conjetura que pudo tener el presidente Gaviria para autorizar u ordenar ese ataque en ese momento. Pudo ser una idea de a los que se acogen a la paz se les incorpora, a los que siguen en la guerra se les combate, pero yo creo, mirándolo en retrospectiva, pero mirar todo en retrospectiva siempre es más fácil,
que eso generó un error de lado y lado, un error del gobierno de creer que podía vencer fácilmente al ELN y a las FARC. Yo no sé si ustedes recuerdan que Rafael Pardo, que pasó de consejero, creo que era de paz o consejero de seguridad, ya no recuerdo, a ministro de defensa, se atrevió a decir en algún momento que en 18 meses las guerrillas estaban derrotadas y la paz estaba consolidada. Entonces generó como un espíritu de podemos fácilmente derrotar a las guerrillas, y en las guerrillas mantuvo una lectura de no aprovechar la apertura democrática que había en ese momento. O sea, yo creo que el error del ELN y de las FARC de no haber aprovechado ese momento para hacer una negociación y permitir la paz, pues nos generó todas esas decenas de miles de muertos y desaparecidos. Y eso además fue un error militar, porque después se supo que las FARC se enteraron del ataque y prepararon el enfrentamiento cuando llegaba el ejército a Casa Verde, y el número de bajas por parte del ejército fue altísimo. Eso se mantuvo en secreto durante muchos años, pero después se dio a conocer. Y eso dejó muchas heridas de parte y parte. Inclusive en el propio gobierno de Gaviria hubo cuestionamientos, porque el entonces ministro del Interior, que era Julio César Sánchez, no le comunicaron, no le informaron sobre el ataque, entonces eso produjo después su renuncia. Pero en fin, son gajes de los procesos que nunca han sido fáciles. Volviendo a la Constitución del 91, ¿cuáles serían, digamos, las más protuberantes tareas incumplidas de la Constitución del 91 a estas alturas? A estas alturas lo pondría un poquito antes del acuerdo de paz con las FARC. Yo diría que las dos patas o tres patas más incumplidas de la Constitución del 91 son o eran, de un lado, el tema de la paz, es decir, una Constitución de la paz que convivía con un conflicto armado intensificado. Y por eso yo apoyé mucho la tesis de su gobierno y de Humberto de la Calle y de Sergio Jaramillo de entender el acuerdo de paz como un esfuerzo de cierre de la Constitución del 91 como acuerdo de paz entre los colombianos. Y yo creo que las otras dos son, y que están también en el acuerdo de paz, es que la Constitución del 91 convivió, a pesar de mejoramiento en la situación de pobreza y de satisfacción de los derechos sociales, convivió con altos niveles de desigualdad y exclusión económica. Y entonces que también eran necesarias unas reformas económicas y sociales. Y finalmente, uno de los temas de la Constitución del 91 que se planteó, pero que no se logró realmente refinar y que hoy estamos viviendo también sus dificultades, es el tema del ordenamiento territorial. Ese fue un tema que defendió mucho Orlando Falsborda. Él decía, necesitamos un ordenamiento territorial distinto. El ordenamiento territorial fundado en nación, departamentos, municipios es insuficiente. Necesitamos la idea de regiones que reagrupen departamentos y que recojan la diversidad geográfica y cultural y social de Colombia, pero al mismo tiempo permitan coordinarla. Yo creo que eso también se está viviendo. Y a mí me parece que el acuerdo de paz trata de enfrentar en parte esas tres limitaciones. La limitación, pues, de la paz, obviamente cerrando el conflicto armado con la guerrilla que le había planteado los
desafíos más grandes al Estado colombiano, que eran las FARC, pero segundo, con una agenda de reformas económicas y sociales que el país amerita, como la reforma agraria o la reforma rural integral. Y tercero, el acuerdo de paz también miraba el tema del ordenamiento territorial, por ejemplo, con los planes de desarrollo con enfoque territorial. Entonces creo que esas tres patas, digamos, podían ligarse a un acuerdo de paz como el que se planteó y una implementación de ese acuerdo de paz que permitiera en cierta medida cerrar el ciclo constituyente de pensar la Constitución como un marco de paz y entendimiento entre los colombianos. Uno de los objetivos que tiene el acuerdo es precisamente de la participación política. ¿Usted cree que se ha cumplido en cierta medida? Hoy tenemos una democracia más inclusiva y más profunda, más democrática, por decirlo de alguna forma, que antes. Yo creo que la inclusión de mecanismos de participación en el acuerdo ha permitido, por la dinámica de la paz, una democracia más profunda. Yo estoy convencido que no hubiera llegado a la presidencia un gobierno de izquierda como el del presidente Petro sin acuerdo de paz. Sin ese acuerdo de paz y el hecho de que ese acuerdo permitió desestigmatizar bastante a la izquierda, no hubiera llegado un presidente de izquierda al poder. Entonces, ese solo hecho yo creo que muestra las implicaciones profundas del acuerdo de paz en términos de participación política. Lo desafortunado que ha ocurrido es que, infortunadamente, ese punto 2 del acuerdo es uno de los que menos ha sido implementado. Por ejemplo, el acuerdo preveía esa idea de que hubiera una misión electoral que propusiera unas reformas electorales. Esa misión se hizo, propuso cosas muy importantes como, por ejemplo, transformar totalmente el Consejo Nacional Electoral, porque depende de los partidos y un órgano que depende de los partidos cómo los va a controlar, pero infortunadamente eso no ha sido implementado. Y lo otro es los mecanismos de garantía y protección de la participación política, y ahí también tenemos debilidades por el asesinato de excombatientes y el asesinato de líderes sociales. Entonces, aunque yo creo que la dinámica del acuerdo de paz ha generado una democracia más profunda, la falta de implementación vigorosa del punto 2, que según los informes que hace el Instituto Kroc, es uno de los menos implementados, genera unos déficits que sería necesario corregir en términos de protección de la posibilidad de hacer política sin amenazas y una reforma político-electoral que permita una mejor participación en democracia. Rodrigo, y así como usted dice o escribió y nos dice que la Constitución del 91 tiene o tuvo un conflicto con la paz, uno podría decir que el acuerdo de paz con las FARC en cierta forma ha tenido un conflicto con la paz total. Esa es una pregunta compleja. Yo creo que una de las tragedias que estamos viviendo es que la oportunidad que generó el acuerdo de paz con las FARC no se supo aprovechar suficientemente, tal vez en el último año de su gobierno y durante el gobierno Duque, para permitir una presencia estatal en los territorios que limitara la acción de los grupos armados supérstites, tanto algunos con cierta motivación política como el ELN, como las disidencias o como grupos de economía más ligados a economías criminales como el llamado Clan del Golfo. Entonces estamos como en esa situación compleja en que logramos la paz con el conflicto armado más fuerte que tuvo Colombia, que eso a veces se olvida, que fue con las FARC.
Eran las 4 de la tarde del pasado viernes. Más de 100 guerrilleros de las FARC ingresaron con explosivos y ráfagas a la estación de El Tambo, Cauca, donde 18 policías custodiaban las antenas de comunicaciones de la Aeronáutica Civil. Hoy se registraron escaramuzas durante todo el día por la presencia masiva de guerrilleros en toda la zona que rodea al municipio. Hoy todavía se escuchaban los disparos de los cerca de 400 guerrilleros que arrasaron en las últimas horas con el municipio de Granada, al oriente de Antioquia. La angustia y la incertidumbre se apoderaron de sus gentes. El blanco inicial del Frente 22 de las FARC fue el cuartel de policía. Así controló la situación. Yacopí era un pueblo fantasma preso por las ráfagas de metralletas y explosiones de bazucas, morteros y bombazos. Yo creo que ninguno de los grupos armados que hoy hay en Colombia le plantea al Estado colombiano un desafío tan importante como el que le planteaba las FARC al Estado colombiano a finales de los 90. Eso a veces se olvida, digamos, lo que hemos avanzado en términos de consolidación del Estado y de consolidación de la presencia estatal en los territorios, pero creo que perdimos una enorme oportunidad. Ahí le voy a echar un elogio, presidente, pero yo creo que el error del gobierno Uribe fue intentar seguridad sin paz. El error del gobierno Petro es intentar paz sin seguridad, y yo creo que en lo que se acertó en el proceso de paz con las FARC fue esa idea de articular paz con una política de seguridad robusta. Y aprovecho para aclararle una cosita que acaba de mencionar, y es que al final del gobierno nuestro se mandaron 400 pelotones que se han entrenado en algo que el general Mejía decía, el enfoque militar comunitario, y se estaban acabando de negociar los acuerdos de las comunidades para los planes de desarrollo con enfoque territorial. Se nos acabó el tiempo, nosotros no logramos finiquitar sino 2, pero dejamos el resto en 96-97% que se terminó después de terminar nuestro gobierno. Entonces, nosotros sí copamos el territorio militarmente, pero eso fue lo que Duque apenas llegó, simplemente hizo tabla rasa, y ahí se generó el vacío que hoy estamos infortunadamente sufriendo. Pero ahí sí se hizo un esfuerzo enorme. El general Mejía era el comandante de las fuerzas militares y tenía toda una doctrina. Yo quisiera volver un momentico sobre el copamiento del territorio para plantear una tesis que yo he defendido con algunos generales, que es la falta en Colombia de lo que llaman algunos una tercera fuerza, es decir, una especie de carabineros, pero masivos, porque yo creo que la idea de copar el territorio con fuerzas militares es un poco una contradicción en los términos, porque las fuerzas militares son para combatir y la policía supone un territorio ya consolidado, y lo que nos falta es eso que llaman carabineros, Guardia Nacional en otros países, que es una fuerza más policial que pueda quedarse y tener relaciones con la comunidad, pero tenga una capacidad de fuego un poco mayor que la policía ordinaria, y que tal vez la falta de esa fuerza pudo ser uno de los elementos de falta de copamiento. Aunque en la policía también se fueron creando una policía especial, inclusive con la ayuda de Naciones Unidas, para que copara esos territorios, pero como digo, se acabó el tiempo. Por último, doctor Rodrigo, esa idea del gobierno que ha mencionado recurrentemente, esto se requiere, es una nueva constituyente, ¿usted qué opina sobre eso? No, yo creo, y lo he escrito en varias columnas, que es un error enorme, por varias razones. La primera es que cuando el presidente Petro analiza o señala cuáles son las razones de una eventual constituyente,
la mayoría ni siquiera requieren reforma constitucional. Por ejemplo, él menciona la reforma agraria. Y uno dice, pues la reforma agraria tiene una ley de reforma agraria, se necesitan es políticas y ejecución. Él menciona la necesidad de mejorar la satisfacción del derecho a la salud y el derecho a la educación, ¿no? Eso no requiere esencialmente reformas constitucionales, ni siquiera reformas constitucionales. Y algunas que puedan requerir reformas constitucionales se pueden hacer a nivel de una reforma, un acto legislativo en el Congreso. Entonces, sobre la necesidad me parece muy problemático. Pero lo que me parece más problemático es sobre el riesgo que eso genera. ¿Por qué el riesgo? Yo pude entender muy bien el salto a la idea de constituyente en Chile, porque ahí había un estallido social y no había una constitución en la cual se reconocieran los chilenos. Era la constitución que algunos veían como pinochetista, neoliberal, y decían, bueno, necesitamos, como nosotros lo pensamos en el 89-90, pues un nuevo ropaje constitucional. Pero yo creo que si hay algo que une a los colombianos y colombianas a pesar de sus diferencias, es una cierta adhesión a la Constitución del 91. No es perfecta. Yo creo que, por ejemplo, un tema que sí podría requerir, digamos, una constituyente limitada es ordenamiento territorial. Ahí hay un lío, pero eso se puede pensar en otras vías. Pero la mayoría de los colombianos decimos, mire, los valores y principios de la Constitución del 91, ahí nos reconocemos. Mecanismos como la acción de tutela, el rol de la Corte Constitucional, ahí nos reconocemos. Hay cosas que hay que mejorar, pero no pongamos en riesgo algo que nos une. Entonces, por eso creo que es un error estratégico profundo. Sí, por eso algunos decimos que la mejor reforma en este momento es implementar el acuerdo de paz, porque ahí están todos los elementos que una posible constituyente podría abordar. Está la reforma política, está la reforma electoral, está la reforma rural, está la seguridad. Está la idea de ordenamiento territorial que yo creo que está implícita en la idea de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Los PED, sí. Sí, yo creo que ese es un elemento fundamental para aterrizar la Constitución. Pues ojalá se logre. Se nos está acabando el tiempo porque tenemos que unos 6 años, 7 años más para cumplir con lo firmado. Ojalá en lo que queda del gobierno realmente, porque se ha manifestado muchas veces de que lo va a hacer, pero no lo hace. No lo hemos visto en ningún frente. Que ojalá se dedique a eso y que el próximo gobierno ojalá se comprometa y ejecute y cumpla, porque eso es lo que se necesita. Totalmente de acuerdo. Bueno, doctor Rodrigo, pues muchas gracias. Es un tema que nos podría llevar horas y horas, pero le agradezco muchísimo. Usted ha sido una persona que le ha hecho seguimiento a todo este proceso constitucional desde la Constitución del 91 y el acuerdo de paz con las FARC, y pues oír sus opiniones y sus comentarios siempre un ejercicio muy enriquecedor. De manera que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La historia no contada del proceso de paz es un contenido educativo de la Biblioteca Abierta del Proceso de Paz Colombiano, la BAP. La segunda temporada, Cambiar las balas por los votos, se realizó en alianza con el Centro Carter, acompañante internacional del punto 2 del Acuerdo de Paz. Este episodio se hizo bajo la dirección de Natalia Roa, la edición de Lina Hernández, la producción y postproducción de Rodrigo Gutiérrez, el diseño gráfico de Juan David Camacho, la investigación de Andrés Pérez y Larisa Pisano, y además contó con el apoyo de Jenny Lincoln, Mario Puerta y Harold Martínez del Centro Carter. Presentado por Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz. Recuerden seguir este podcast en su plataforma de audio favorita y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios.